Hola, ¿qué tal? Pues vamos a pasar a otra, bueno, no es como que una regla nueva, sino una extensión de la regla de la cadena. Y es que existen funciones que están dentro de otras funciones y que a su vez están dentro de una tercera función, o una cuarta, o una quinta, o más funciones. ¿Sí? Yo sé que para ustedes tal vez fue complicado entender que una función g de x pudiera llegar a ser el argumento de otra función, como es esta, f de g de x. De aquí, cuando nosotros decimos que queremos calcular la derivada, decimos que debo de calcular la derivada de la función que se encuentra afuera, evaluando en el punto g de x, y luego multiplicar por la derivada de la función que se encuentra dentro. ¿Sí? Bueno, si a este punto has hecho suficientes ejercicios, te darás cuenta de que no tiene nada de extraño. Solamente lo difícil es definir quién es f, quién es g y se acabó. Sin embargo, como te decía, pudiera ser que estas dos funciones, vamos a quitar algunas cosas de acá, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto de aquí y esto de acá. Pudiera ser que existiera otra función, h, que tuviera como argumento a la función f de g de x y que a h yo quisiera derivarlo. ¿Ok? Entonces la regla sería pues algo como esto, pero de manera más extendida. Tendría que empezar por h, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de acá. Bueno, vamos a compararlo. Esto de aquí lo guardamos, así como que vamos a ver qué pasa. Pero nuestro signo igual va a continuar aquí y aquí va a ser la respuesta. Entonces tenemos que empezar por la función que está más afuera, que es h, y vamos a derivarla. ¿H' de quién? Pues de todo, absolutamente todo lo que se encuentra adentro. F de g de x. Cierro esto y cierro este de acá. ¿Sí? Luego me voy con las funciones que están adentro, es decir, esto de aquí. Y para eso, pues yo ya tengo la función que estaba guardando acá. Todo esto va ahora de este lado, ¿sí? Solamente se lo tengo que agregar. F' de g de x por g' de x, ¿no? Es como una muñeca de esas rusas que traen, Matrusca creo que se llaman, que traen una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca. Sí, es una aplicación iterada o repetitiva de la regla de la cadena. Ejemplos de este tipo de funciones son, por ejemplo, se me ocurre en este momento, la raíz cuadrada del seno de x cuadrada. ¿Sí? Entonces yo tengo tres funciones, la función raíz, la función en seno y la función x cuadrada. Y una está adentro de la otra. La x cuadrada está dentro del seno y el seno está dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Lo observas? Vamos a ver cómo sería su derivada de esta función, pero vamos a ir a otra página. Entonces tenemos la función que a derivar. Voy a calcular la derivada con respecto a x de la raíz del seno de x cuadrada. Entonces pongo aquí mi raíz y todo esto es lo que tengo que derivar. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos con la función que está más afuera. La función que está más afuera es la función raíz, lo cual es exactamente lo mismo que elevar todo lo que se encuentra dentro de un medio. Y cuando yo derivo una potencia, pues paso la potencia como coeficiente, vuelvo a poner todo lo que se encuentra allí adentro, seno de x cuadrada, y luego a la potencia pues le reduzco una unidad, es decir, en vez de ser un medio va a ser menos un medio, lo cual va a tomar forma de otra raíz, pero eso lo hago el último, ¿sí? Ahora ya hice la función de afuera, me faltan otras dos. Vamos a tener que agregar la derivada del seno, pero el seno, su derivada pues es muy sencilla porque su derivada es el coseno, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por la derivada del seno, que es coseno. ¿De quién? De su mismo argumento. Los argumentos no cambian. Y aquí, pues otra vez, tengo que darme cuenta de que en esta existe la tercera función, ¿sí? Entonces tengo que calcular una tercera derivada. Es la función x cuadrada, por lo tanto la derivada pues es solamente 2x. Y ese 2x va a ir multiplicando acá. Vamos a acomodar todo, ¿sí?
Vamos a acomodar todo para que algunas cosas se puedan cancelar o simplificar. Date cuenta desde acá que hay un 2 dividiendo y hay un 2 multiplicando, ¿sí? Entonces no va a haber ningún medio ni ningún 2. Esta expresión se puede poner en forma de una raíz que se encuentre en el denominador. Es decir, vamos por partes. El 2 ya se eliminó, ¿no? Entonces arriba va a quedar una x, esta de aquí, que no se le hizo nada. Va a quedar un coseno de x cuadrada, coseno de x al cuadrado. Y en la parte de abajo voy a pasar esta función seno, ¿sí? Voy a pasarla abajo porque aquí tengo una potencia negativa. Si yo quito la potencia negativa y queda ser la positiva, entonces tiene que pasar al denominador. Ah, un mosco. Lo maté. Eso. Perdón. Pero si no me va a estar jodiendo toda la noche. Bueno, entonces paso ese seno de x cuadrada, y eso va a estar a la potencia ya no menos un medio, sino un medio positivo, ¿sí? Porque lo pasé al denominador. Hasta ahí todo correcto. Y ya lo último que tengo que hacer pues es cambiar esta potencia fraccionaria por una raíz. Entonces va a quedar bien bonito esto como x coseno de x cuadrada. Aquí puedo poner paréntesis o no. Se asume que la x cuadrada es el argumento. Y aquí voy a poner la raíz, ¿no? Raíz del seno de x cuadrada. Y ve nomás qué chulada de función. Digo, estéticamente se ve muy bonito, pero pues habrá que graficarla para ver cómo se comporta. En fin, esa es la derivada de tres funciones que se encuentran concatenadas, o en español, una dentro de la otra y dentro de la otra. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pensar que yo tengo una función de este tipo. Se me ocurre, por ejemplo, es coseno de la exponencial del seno de x. ¿Ok? Otra vez tengo tres funciones y lo que tengo que hacer, o lo que quiero hacer, es a toda esta función enorme la voy a derivar con respecto a la única variable que aparece ahí, que es la variable x. Entonces vamos a comenzar. Como son tres funciones, entonces debo de calcular tres derivadas. La primera es con respecto a la función que se encuentra más afuera. Mi derivada del coseno es el menos seno. ¿Sí? Lo dejo así porque el argumento es todo lo que se encuentra acá. ¿Ok? Entonces lo escribo. Derivada del coseno es un menos seno. Y ahora sí voy a escribir todo su argumento. Todo el argumento sin hacerle nada. E a la seno de x. Cierro paréntesis y procedo con la otra función. ¿Sí? Me voy más para adentro. El argumento inicialmente tiene una función exponencial. Ya sé que hay un seno, pero la que manda es la exponencial, porque es la exponencial del seno, no el seno de la exponencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esta función exponencial, como tú sabrás, su derivada es pues la misma exponencial, e a la seno de x, ¿correcto? ¿Sí? Bueno. Sin embargo, ahí ya tenemos otra cosa, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial siempre y cuando sea esta, ¿no? Digo, si yo derivo e a la x así solito, va a ser e a la x. Pero resulta que tiene un argumento compuesto. Bueno, en el caso del seno. Entonces, si es el caso del seno, yo debo de tener la misma exponencial por la derivada del argumento. Seno de x, ¿sí? Porque esa es la otra función. Bueno, no me adelanto. Ojo. Entonces, la derivada del exponencial es la misma exponencial por e a la seno de x. Y luego multiplico por la otra función. Ya van a ir tres, son tres funciones, son tres derivadas. Esta que se encuentra acá, ¿sí? Es seno de x. ¿Y cuál es la derivada del seno? Pues fácil, ¿no? Es el coseno. Por lo tanto voy a multiplicar por el coseno de x. Y simplemente, pues para que todo se vea bonito,
o lo más bonito que se pueda ver, si es que tiene algo de bonito esto, vamos a ordenar cosas. Realmente no hay nada que se pueda agregar, solamente pues poner el orden, ¿no? Primero las exponenciales y luego los senos y cosenos. Entonces va a ser menos e a la seno de x por los senos y cosenos. Primero el seno por bueno, vamos a poner primero el coseno, porque tiene un argumento más sencillo, porque son de x por el seno de e a la seno de x, ¿sí? Y esa sería la respuesta final. Se ve horrible, ya sé, no se puede hacer nada más, pues ni modo. Vamos a ver un tercer ejemplo que involucre aplicar la regla de la cadena varias veces. Y no solo eso, sino que también, bueno, vamos a dejarlo a la imaginación. Vamos a pensar, por ejemplo, en, ¿qué te parece? Calcular la derivada respecto a la variable x de el logaritmo de el coseno de la raíz de x. De x, sí, nada más, para que sea sencillo. ¿Okay? Aquí voy a calcular esta derivada. Tengo entonces el coseno, tengo el logaritmo, tengo la raíz. Son tres funciones, una dentro de la otra. Entonces voy a empezar con el logaritmo, la derivada del logaritmo. Yo sé que es 1 sobre lo que tenga como argumento. Entonces, pues va a ser 1 sobre, ¿quién es su argumento? Coseno de la raíz de x. ¿Ok? Ya está la primera derivada. Ahora multiplico. ¿Quién es la segunda función? El coseno. Coseno de la raíz. Derivada de coseno es menos seno de su argumento. Entonces va a ser por menos, le pongo entre paréntesis porque está multiplicando, seno del argumento, en este caso pues vuelve a ser la raíz de x. Y finalmente la otra función pues es la raíz de x, que es x a la 1 medio, y la derivada pues va a ser 1 medio de x a la menos 1 medio, como ya sabrás. Entonces multiplico por 1 medio de x a la menos 1 medio. Hay algunas cositas que se pueden arreglar. Vamos a poner todo aquí abajo. Bien, el signo menos va a mandar, va a ser una función de carácter negativo hasta que sepamos los valores de x, al menos. Y va a quedar arriba, va a quedar el seno de la raíz de x, ¿ok? Este de acá, este ya está y este ya está. Abajo, este pues ni hay que moverlo, se queda ahí abajo. Coseno, extender esto, coseno de la raíz de x. Luego, aquí hay un 2 que va a ir en el denominador por 2. Y esa x a la menos 1 medio, puedo ponerla aquí, x a la 1 medio. Y ya para darle la forma final sería cambiar esto a una raíz, ¿no? Entonces va a ser menos, que es menos, el seno de la raíz de x y abajo el coseno de la raíz de x. Oh, todavía puedo hacer un ajuste por acá. Por el 2, los números siempre van primero, por la raíz de x, ¿sí? Puedo hacer un ajuste todavía porque yo aquí tengo el seno y el coseno del mismo argumento. Por definición, yo lo puedo cambiar eso por una tangente, seno entre coseno, y ya se ve un poquito más decente. Déjame borrar aquí arriba, ya que el procedimiento quedó pues, más o menos entendido. De aquí ya ocupé prácticamente todo, solamente para no pasarme a otra página. Bien, entonces finalmente esto va a ser menos la tangente obviamente va a quedar arriba, tangente de la raíz de x, el 2 quedó abajo y la raíz de x también, ¿ok? Entonces, pues no es gran cosa, es aplicar una y otra vez la regla de la cadena, calcular la derivada del argumento y multiplicarlo, calcular la derivada del argumento y volver a multiplicar, ya, no es nada más que eso. Lo difícil tal vez sería pues darse cuenta de estos pequeños detalles, ¿no? Que se puede cancelar,
cómo puedo cambiar en vez de seno y coseno por una tangente. Y por ejemplo, no vayas a hacer la tontería, por el amor de Dios, de cancelar esto. Esto no. O sea, ¿por qué? Porque eso te quedaría como tangente arriba sobre 2. Eso no tiene sentido. Otra vez, todas las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas necesitan algo llamado argumento. El argumento va aquí, ¿sí? Esta cosa de acá, esta raíz de x, es un argumento, ¿sí? Y esta cosa de acá es una función. Entonces no puedes cancelarlo porque no son la misma cosa, ¿sí? No se puede, sencillamente. Entonces va a quedar, chale, ahora para borrar todo esto, pues está feo. ¿Ok? Queda así. Tangente de la raíz de x entre 2 raíz de x. ¿Sí? Por favor, no hagas cancelaciones que solamente tú te inventas. No inventes matemáticas, las matemáticas ya están inventadas, ya están descifradas. Solamente sigue las reglas. Eso es todo. Bueno, pues de mi parte fue todo por este video. Espero que lo disfrutes al verlo y sigue practicando.